en unas horas en Glasgow, en Escocia, iniciará la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP26, en donde se buscará acordar compromisos que permitan hacer frente a este fenómeno que afecta a todos los países del planeta. Y un problema relacionado con la contaminación que arrojamos al mundo es la generación, consumo y desecho de los plásticos, de los cuales nos platica Víctor Ronquillo. Vea usted. Sobre el colonialismo de la basura hay tres posibles visiones. La del pasado, cuando en el año 2018 China decide no aceptar más los desechos de plásticos de Estados Unidos por su condición de poco reciclables. La del presente, cuando la importación de estos desechos a América Latina ha aumentado en más del 100% y tiene como uno de sus principales destinos a México. Y la del futuro, cuando nuestro país enfrente la exigencia de regular estas importaciones por la salud de sus habitantes, el cuidado al medio ambiente y los convenios internacionales que ha contraído. En enero de este año, el 1 de enero, entra en acción la enmienda del Convenio Basilea, por el cual los plásticos ya entran también en anexos, debido a que son recipientes de materiales químicos y a su volumen. O sea, es una cantidad espeluznante. Algunos datos más bien conservadores hablan de la producción de 400 millones de toneladas de plásticos producidos en el planeta. El 36% de estos plásticos están ligados a lo que consumimos: empaques de alimentos, envases, botellas. De ellos, solo se recicla el 19%. El resto termina en vertederos, en basureros y en los mares del mundo. Esa es también la transferencia de la basura plástica de los países ricos a comunidades pobres. Que pues, bueno, ni conocen, ¿no? No tienen idea de lo que están respirando, etcétera. Según los datos contenidos en el informe Cuando la basura nos alcance, en el que participan organizaciones como Fronteras Comunes, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental y Greenpeace, México es el principal destino en Latinoamérica de los desechos plásticos generados en Estados Unidos, seguido por El Salvador y Ecuador. Lo que sucede básicamente con todos estos desechos plásticos es que México los acepta, porque México los va a gestionar. ¿Cómo gestiona estos residuos? Bueno, bajo esta bandera que les llamo de economía circular, promoviendo algo que en inglés se llama el e-waste. El e-waste se refiere a la energía requerida a través de la transformación de la basura. De acuerdo a datos obtenidos por la organización The Last Beach Cleanup del Departamento de Comercio de Estados Unidos, la mayoría de los desechos plásticos que llegan a México proceden de California y cruzan la frontera en camiones por San Diego y Tijuana. El contexto pandémico nos lleva a tener esto todavía en un contexto más de riesgo, ya que afecta también a nuestro sistema respiratorio al estarlo oliendo. El colonialismo de la basura está documentado por más de 800 organizaciones medioambientalistas pertenecientes a la red de la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, que se extiende por 90 países del mundo. En la Ciudad de México, la estrategia para evitar la amenaza de los desechos plásticos es parte de una política ambiental de vanguardia: basura cero, no más bolsas de súper. Se busca sustituir los productos plásticos de corta vida por productos sustentables. Víctor Ronquillo en Informe Capital. El trabajo de Víctor Ronquillo, que ya está con nosotros y lo saludamos con muchísimo gusto. Víctor, buenas noches. Hola, Juan. Hola, Azul, buenas noches. Bienvenido. Oye, gracias. Víctor, según este estudio, el 85% de la contaminación que llega al mar es por plásticos. Y si la cosa sigue como está ahora, para 2040 esta cifra se va a triplicar. ¿En manos de quién está el detener esta situación? Ya vimos lo que pasa con la industria. ¿Está en manos de ellos
o de nosotros los consumidores? Yo creo que es un asunto de ambas partes, y de la tercera parte que es importante, que es sin duda los gobiernos, ¿no? O sea, al final de cuentas, me parece la importancia de la COP26, que como decían ustedes, se celebrará en unas horas, es que se tiene que apostar a que las demandas establecidas como resultado de una preocupación ambiental o medioambiental que todos tenemos sean vinculantes para los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Que obligue a los gobiernos a actuar. Respondiendo a tus preguntas, claro, los consumidores tenemos, y lo dice el Papa Francisco de una manera muy bella, cada elección de consumo es una elección política. Entonces, hay una parte que nosotros tenemos que asumir. Otra parte la tienen que hacer las empresas, que tienen que hacerse cargo no solamente de no producir más basura plástica, sino pagar las consecuencias de todo ello, porque todo esto ha generado verdaderos trastornos en diferentes ámbitos de nuestro planeta, islas de basura plástica en Asia, por ejemplo, ¿no? Pero es una desproporción de responsabilidades terrible. O sea, para mí la frase clave aquí en todo lo que nos muestras en este reportaje, Víctor, es el colonialismo del plástico. Es lo mismo que pasa con las energías sucias. ¿Quiénes son las que las están provocando primordialmente y por tanto tendrían también la mayor posibilidad de hacer algo al respecto? Tienes toda la razón, Azul. El concepto básico es el colonialismo de la basura. Al final de cuentas, es esta relación inequitativa entre los países que han generado y construido un proyecto de sistema mundo, que es el capitalismo en el que nos encontramos, y los que de alguna manera pagamos las consecuencias de ese proyecto, ¿no? ¿Quiénes pagamos las consecuencias? Los países pobres, que hemos sido colonizados y sufrimos diferentes consecuencias de ello. Y obviamente en nuestros países los más afectados son siempre los más pobres, los más vulnerables, ¿no? Oye, Víctor, finalmente nos queda un minutito, pero sí, había un tema ahí sobre el reciclaje, pero pues el reciclaje resuelve este problema o la utilización de otro tipo de materiales, cosa que sucede aquí en la Ciudad de México, que gracias al Congreso se han aprobado leyes en las que se tienen que sustituir los plásticos por otro tipo de materiales. Ahí tenemos los platos, los vasos, los popotes. Claro, y además nos quejábamos mucho de esta medida, ¿no? Y al final de cuentas se ha vuelto algo cotidiano que vayamos al súper con nuestra bolsita. Y ha dado resultados, eso me parece muy importante. Y luego lo otro, creo que pues es un problema de índole mundial, y creo que este problema está ligado con el asunto del cambio climático y, como lo dije ya hace un momento, con el asunto de lo que menciona Azul, este colonialismo de la basura, este colonialismo del medio ambiente, ¿no? Donde obviamente vivimos una crisis de este sistema mundo, que tiene como resultado pues también esta crisis de la salud, esta crisis económica, esta crisis de valores, esta crisis política, en fin, muchas facetas, ¿no?, de la crisis. Y vamos a ver qué pasa ahora en esta cumbre, porque lo que hemos estado viendo es que muchos se están echando para atrás, es que es lo mismo de siempre. Y sí, frente a la dimensión del problema ya hay varios niveles en donde se tiene que actuar. Una es, por supuesto, los consumidores, pero sin duda tiene que haber ahí pero algo. La respuesta de la gente, yo creo que es clave, que ahora sí, como dice la canción de Lennon, power to the people right now, ¿no? Sí. Víctor, muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Qué gusto verte. Y que no queden buenas intenciones y en discursos huecos. Exactamente. Así es.